Aunque según especialistas, la zona metropolitana de Guadalajara tendrá que crecer inevitablemente hacia arriba. Un buen número de construcciones verticales han surgido a contracorriente, pasando por encima de disposiciones municipales y leyes estatales. En los últimos 12 años, Guadalajara ha enfrentado un explosivo crecimiento de edificios, pero muchos de ellos lo hicieron en forma irregular por medio de juicios ante el Tribunal Administrativo del Estado, violando planes parciales y hasta por medio de actos de corrupción. Lo que en teoría debió ser un acto de planeación y optimización del espacio urbano, terminó siendo una confrontación hacia la autoridad y un problema más para la ciudad. El tema de las construcciones verticales es el que vamos a tocar en esta ocasión aquí en Ruta 44 y saludo con mucho gusto a Gabriel Ibarra Félix. Él es representante de la Cámara Nacional de la Vivienda y además fue procurador de desarrollo urbano en el estado, así que algo sabe del tema. Hola, Gabriel, Carlos. bienvenido. Gracias, Carlos. A ver, ¿efectivamente es inevitable que en Guadalajara se crezca hacia el cielo? Todas las ciudades que han generado un desarrollo en donde el suelo y la infraestructura se hace costosa, tienden a densificarse. Es más, la reciente Ley General expedida por el Congreso de la Unión establece la necesidad de densificar y suprime los controles al crecimiento que llamamos vertical. El problema en esencia es, sí le llamamos planeación, pero el plan en papel nunca ha servido. El plan real implica que una vez que se traza en el papel, o más bien ahora, que se diseña en la computadora, debe haber el diseño de la infraestructura y construirla. Si existe el agua, si existe la vialidad, desde luego se va a tener que generar una densificación de la ciudad. Quiere decir que la primera condición es la factibilidad de servicios públicos. Es una obviedad que no es tan obvia, pero es totalmente necesaria. Quien vaya a construir una sola casa, quien vaya a construir un condominio de 8 departamentos, quien vaya a construir una torre de 150, tiene que tener agua. Yo no sé quién vaya a ser tan estúpido que vaya a comprar una sola casa que no tenga agua, o un departamento que no tenga agua. Entonces, es parte de la necesidad lógica necesaria del proyecto. Ahora, cuando vemos, por ejemplo, ya desarrollos como Andares, que está lleno de edificios, ¿había las vialidades suficientes y el agua para que estos crecieran ahí? Las vialidades no las existían por una razón, porque se fue omiso, y vamos poniéndole la precisión, cuando se tuvo toda la oportunidad de tener una excelente vialidad en lo que es hoy acueducto, como se tuvo la previsión, por ejemplo, de tener lo que es hoy Lázaro Cárdenas, no se hizo. Debió haberse tenido la previsión de tener la disposición para tener un acueducto, la calle me refiero, ¿no? Claro. Amplia, como se tiene ahorita una vialidad Lázaro Cárdenas. Una calzada como una calzada. Se debió haber previsto el generar los laterales y dejar un gran camellón para ir construyendo sobre él. No se tuvo la previsión, ¿por qué? Porque simplemente las autoridades, quienes en su momento tuvieron la responsabilidad de ello, dejaron pasar el tiempo y no lo hicieron. Volvemos al tema que ya mencionábamos aquí, la planeación. Planeación, pero planeación, como les digo, no es planeación de ponerse lote por lote, la planeación macro, la que se ha dejado de hacer. Y yo les preguntaría a tu auditorio, ¿cómo van a resolver ahora el problema de la saturación de acueducto? ¿Cómo van a resolver la saturación de la salida sur de Guadalajara? Con un costo mucho mayor. ¿Por qué no se planeó? Porque no se tomó la decisión en su momento de tener esas mínimas condiciones para sostener la vialidad. Lo de la parte de agua, desde luego, es necesaria y en eso sí existen estudios en donde se puede cuantificar la cantidad de recursos hidráulicos que hay. En las condiciones actuales en la zona metropolitana de Guadalajara, los planes parciales que existen
permiten estas edificaciones? Bien, yo te diría que una persona que ya falleció jugaba una broma y decía, ¿sabes por qué son planes parciales? Porque nunca están acabados, decía. Bien, los planes parciales no es un aspecto de que si permiten o no permiten. La realidad es que mucho de lo que llamamos planes parciales ni se han actualizado y cuando se han expedido no corresponden. Es más, en el momento en que están aprobando el plan ya no corresponden a su realidad. Pueden ver planes que llamamos parciales, en donde están señalando áreas verdes, donde ya están colonias desconstruidas. Entonces no están soportados sobre una información real. Es decir, podrá ser, digamos, parciales, que la mayoría lo son, pero no son planes definitivamente. No son planes y no están reflejando una realidad. Un plan es ¿qué? Es un conjunto de información real, verídica, verificable, que te permita tomar una decisión presente y se le llama plan, ¿por qué? Porque implica una prospectiva. Claro. La prospectiva es lo que utiliza el término de moda, tanto en ONU Habitat como en otras cuestiones de CEPAL, en sus proyectos de desarrollo. Y en CEPAL que dice hay que tener la prospectiva, es el término elegante, ¿no? Claro. Pero dice, ¿cómo vas a tener tu previsión del desarrollo de esa área? Muy bien, tengo que hacer una pausa, regresamos con más de este tema y después platicamos también con otro de nuestros invitados. Para hacer frente a los edificios chuecos, el Ayuntamiento de Guadalajara creó un reglamento de compensación, indemnización y mitigación de acciones urbanísticas en Guadalajara, mediante el cual se pretende fijar una especie de multa a quienes levantaron torres sin cumplir con los reglamentos municipales. Una torre levantada en Américas, por ejemplo, pagó 10 millones de pesos en efectivo, creó un punto limpio en Los Colomos y plantará 900 árboles por haberse excedido 17,000 metros cuadrados en su uso de suelo. Un ángulo polémico, por cierto, de estos desarrollos sin planificación en la ciudad. Saludo con mucho gusto a Bernd Pfannenstein. Él es especialista en desarrollo urbano. Bienvenido, Bernd. Gracias. A ver, ¿por qué hay ciudades, lo comentábamos hace unos momentos, como Medellín, que está llena de edificios y tiene más o menos 4 millones de habitantes, y en Guadalajara, que tenemos más o menos la misma población, no enfrentamos el mismo fenómeno? ¿Qué ha ocurrido? Es una pregunta compleja y también una respuesta compleja en ese sistema. Obviamente estamos llegando en Medellín de otro tipo de características. Por ejemplo, la topografía no permite el crecimiento tan en una manera horizontal. De acuerdo. Y en ese sentido, traduciéndolo a Guadalajara, debemos de entender que tenemos mucho espacio, que es una ventaja, pero también desde una perspectiva de la sustentabilidad, una desventaja para el desarrollo. Y como también nos debemos de enfocar en políticas urbanas, México está llegando en los últimos 3-4 décadas de producir vivienda. No fuimos logrando planear la ciudad de una manera integral y tampoco fuimos entendiendo cómo logramos medir el tamaño, hasta dónde podemos crecer y hasta dónde estamos cometiendo un error con el alcance, con el crecimiento horizontal. Y en ese sentido es valioso que hay un cambio a través de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano por parte del gobierno federal, que ya queremos crecer en dentro el proceso de la redensificación. Pero todavía nos falta, y esto es una muy buena recomendación en ese sentido, buscar otros ejemplos en América Latina, ¿no? Donde podemos aprender, ¿no? Por ejemplo, los colombianos que están desarrollando desde mucho tiempo desarrollos verticales, pero también requieren un desarrollo orientado a los servicios, la infraestructura, orientado a la transportación pública, y creo que ya tenemos un proceso de aprendizaje muy interesante que está pasando en los últimos 10 años con verticalizar la ciudad. Pero también tenemos la posibilidad para mejorar el ejercicio, y esto es algo muy interesante que está pasando. Hace un momento decía el ingeniero Gabriel Ibarra que, digamos, que la estrategia, o más bien la clave para pensar en la densificación vertical son los servicios, la capacidad de dotar de servicios.
Exactamente, y si estamos pensando también en redensificar, crecer de manera vertical, mi pregunta sería, ¿qué es lo óptimo? Porque muchas veces estamos viendo los planes espaciales, los usos del suelo que está permitido, que te dan un rango mínimo máximo. Por la mayoría de los casos tengo yo entendido que nos vamos al tope más alto que está permitido. Pero ¿qué es lo óptimo? ¿Qué nos permite que la gente después compran estos departamentos, tienen una buena calidad de vida para la inversión que están haciendo y que les cuesta mucho en ese sentido también para analizarlo? ¿Qué es la diferencia de vivir en un departamento? ¿Qué servicios se requieren? Yo veo mucho una necesidad que entendemos que vivir en departamento requiere espacio público, áreas caminables, los servicios cerca. Y yo tengo también entendido que no necesitamos departamentos céntricos que tienen más de 2 o 3 cajones para automóviles, porque esto es una contradicción en este sentido, en este valor que estamos brindando a través del concepto de la redensificación. Porque ¿cómo deberían ser, por ejemplo, los estacionamientos? Pues yo pienso, si alguien está haciendo una inversión fuerte en un departamento céntrico y así está pagando más de su presupuesto, pues yo pienso que debemos de ser autónomos del automóvil, ¿no? Creo algo que no hace más falta a la ciudad es más automóviles que estamos brindando allá cada día a una red ya colapsada, y necesitamos pensar en otras formas de desplazarnos, ¿no? Caminando, las ciclovías, claro, tener la accesibilidad a la transportación pública de manera integral, y también, pero no solamente, y esto es algo muy importante, no solamente se vale hacer responsable allá los instrumentos de planeación que la ciudad no está cumpliendo sus necesidades. También debemos de pensar nosotros como ciudadanos qué podemos brindar para un mejor desarrollo, porque muchas veces me da la sensación que nosotros nos estamos adaptando y quejando de un sistema urbano que no nos brinda estas funciones que estamos pidiendo, pero por otro lado también no queremos cambiar nosotros mismos. Los hábitos, como por ejemplo dejar el automóvil, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Ahora, dime una cosa, vean, si hubiera un mejor servicio de transporte público, ¿esto fomentaría el crecimiento vertical? ¿Es lo que me dices? Hay una correlación entre estas dos variables, pero que creo necesitamos entender, y esto es exactamente, nos faltan datos para saber qué es el desarrollo optimal, porque muchas veces me da la sensación que estamos desarrollando metros cuadrados con usos del suelo y no tenemos los datos que necesitamos para tomar la decisión, servicios, infraestructura y también la capacidad de las vialidades en ese sentido. ¿Qué necesitamos? Necesitamos buscar respuestas claves y no tomar decisiones sin información. Tenemos allá una gran oportunidad si los ayuntamientos y más el Instituto Metropolitano de Planeación, que supongo hace el trabajo para los 9 municipios para tomar y ordenar la ciudad y gestionar la ciudad en una perspectiva intermunicipal metropolitana. Creo que ya todavía tenemos mucho potencial para mejorar el ejercicio y buscarnos las respuestas que necesitamos. Nada más te pongo un dato de lo que hablábamos de infraestructura para pensar en crecer. La red de alcantarillado y agua potable de Guadalajara es muy antigua. Buena parte de esta red está colapsada ya, que hay que cambiarla y se requiere una inversión de miles de millones de pesos. Eso es otro factor, ¿no? Y yo digo también, sí necesitamos presupuesto, sí necesitamos pensar y acompañar los instrumentos de planeación también con financiamiento, pero también debemos de entender que estamos generando, o los ayuntamientos con su buena fe en el sentido de la construcción de los instrumentos de planeación también están generando valor. ¿Por qué no pensamos en capturar plusvalías? ¿Por qué no pensamos, si ya estamos desarrollando de manera vertical y estamos cambiando los usos del suelo, por qué no pensamos en capturar estas plusvalías para el beneficio común? Creo que esto es algo que hace mucho falta, el interés colectivo y cómo podemos contribuir a todos. Bueno, ahorita me abundas más en este tema. Tengo que hacer una pausa, regreso con el tercero de nuestros invitados. Fijar multas para quienes violan los planes parciales con torres irregulares solamente fomentará los abusos. Para nuevas construcciones de este tipo, denuncian los urbanistas. Además, advierten que el verdadero problema representa dotar de servicios públicos a los nuevos asentamientos humanos en las construcciones verticales, que demandarán agua potable, drenaje, servicios de transporte, vialidades, escuelas, áreas verdes, etc. Un buen ejemplo del colapso es la zona de Andares, inundada de torres, o los 18 edificios que contempla el proyecto de Iconia en La Barranca.
Y precisamente quienes han combatido este desarrollo allá en La Barranca ha sido el Parlamento de Colonias. Y saludo con mucho gusto a Alejandro Cárdenas, quien es presidente de esta organización. Alejandro, bienvenido. Gracias, Carlos, por invitarnos nuevamente a este programa tan especial. Alejandro, esto del crecimiento vertical, ustedes se opusieron a todo lo que vendría con este crecimiento, particularmente allá en La Barranca. ¿Por qué? Bueno, realmente en el tema de La Barranca tiene una cuestión muy especial, ¿no? Y yo creo que no es nada más nosotros, o sea, yo creo que los vecinos de la zona han estado señalando que se cumpla la finalidad de esos predios, y la finalidad de esos predios era un parque metropolitano. O sea, fue una expropiación que hubo en esa zona por parte de los gobiernos estatal y municipal, si mal no recuerdo, con Arnulfo Villaseñor en aquel tiempo, expropiaron esos predios precisamente para un parque metropolitano. Áreas verdes. Áreas verdes, pero un gran parque, así como lo tenemos acá en Zapopan, ¿no? El parque metropolitano que está funcionando muy bien, y allá también, o sea, y se valen, ¿no? Y creo que el reclamo es legítimo de parte de los vecinos de aquella zona, en los que tienen un gran déficit de áreas verdes y en las que tienen realmente una densidad muy alta de población. Entonces, un parque de estos pues, realmente viene a refrescar a la sociedad, viene a generar bienestar a la sociedad, y no que le vuelvan digo, que lo vendan y ahora que le pongan más habitantes. Esto lo único que va a hacer es reducir el número de metros cuadrados de áreas verdes por habitante, al aumentar la densidad y reducir los espacios o vender los espacios que puedan ser áreas verdes. Pues realmente consideramos que no es algo ni legítimo por parte de las autoridades ni de los inversionistas, y realmente es un atropello a la sociedad. Ahora, estas torres que estarían ahí estarían provocando obviamente más habitantes, etcétera. ¿La infraestructura que hay en la zona lo soportaría? No, no da la infraestructura, ¿no? Si lo vemos, realmente el periférico está colapsado, lo que es la vialidad de la calzada de Independencia, aun cuando se tiene el macrobús, simplemente para llegar al final de la calzada, ¿no? Donde está la Facultad de Arquitectura, realmente es un dilema llegar ahí en muchas ocasiones, ¿no? O sea, realmente es una zona colapsada, con poco equipamiento, con poca infraestructura, y que lo que está detonando Puerta Guadalajara es un proyecto más ambicioso que todavía no se pone muy a la luz pública, que se llama Voltea la Barranca. O sea, es el desarrollo de la barranca, ¿no? O sea, y realmente para allá van, o sea, realmente esas son las intenciones, y este desarrollo ya tiene varios años en el tintero, desde que estuvo Ramírez Acuña con el tema de la Arcediano, pues traían el proyectito Voltea la Barranca, ¿no? Por ahí hubo inversiones que compraron muchas hectáreas, ¿no? De aquel lado incluso de la barranca. ¿De aquel lado? Sí, pues Arcediano era precisamente para cruzar la barranca, ¿no? De los dos lados. Ahora, ustedes también se opusieron a los planes parciales que de alguna manera permitían este tipo de densificaciones verticales, ¿no? No nos oponemos a la verticalidad, o sea, yo creo que tenemos que diferenciar. Nosotros coincidimos en que la ciudad tiene que eficientarse para no afectar otras áreas fuera de la ciudad, de la mancha urbana, ¿no? Eso estamos claros. Ahora, ¿cómo lo hacen? Es donde nosotros hemos puesto el dedo en decir, a ver, primero genera la infraestructura y luego cambia los usos de suelo. Entonces, en función de la infraestructura, y el uso de suelo es eso, es el territorio físico más la infraestructura para el tipo de desarrollo que vas a hacer. Ahorita la infraestructura que tenemos es para viviendas unifamiliares con baja densidad. Si le quieres poner otro tipo de densidad, con una mayor habitantes por hectárea, un número mayor de habitantes necesitas generar esa infraestructura, agua, drenaje, vialidades, áreas verdes, escuelas, todo lo que implica. Pero hay otra parte que está quedando fuera y que la estamos resintiendo todos: la seguridad. También ponle más policías. Mientras más habitantes hay en un lugar, más complejo se vuelve la convivencia social, y lo estamos viviendo, ¿no? Y ejemplos tenemos muchos. Lo que está pasando en Lafayette, lo que está pasando en la Americana, lo que está pasando en Providencia, cuando con los cambios estos de uso de suelo, la densificación y todo esto, pues lo que está cambiando es la seguridad también.
y lo vivimos, y la autoridad no ha puesto realmente remedio a todo esto. O sea, quieren generar más licencias, quieren generar más permisos, quieren generar más negocios, pero ¿y todo lo demás? Son sus facultades, son sus obligaciones y son sus atribuciones, que las cumplan también. Quiere decir que, digamos, un crecimiento vertical podría ser una respuesta a densificar la ciudad, pero hecho en forma bien planeada, ordenada, ¿no? Como lo marca la ley, polígonos, corredores de desarrollo urbano, pero esos polígonos se tienen que reurbanizar, renovar, y esta renovación es infraestructura, equipamiento, todo lo que implica, y también los corredores de renovación urbana tienen que ser con todas estas características para generar un bienestar a los que ahí viven y a los que van a llegar a vivir ahí también. De acuerdo. Muy bien, Alejandro, vamos a continuar con el tema. Hemos escuchado a nuestros 3 invitados después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. El reto de crecer hacia el cielo es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Hicimos un panorama general respecto al tema del crecimiento vertical, hablamos de la planeación, la infraestructura. Yo le quiero preguntar, ingeniero Gabriel Ibarra, especialmente esto que anunciamos en la cápsula, este reglamento de mitigación, ¿es correcto? Ha sido muy cuestionado en el sentido de que fomenta el desorden, de permitir, digamos, edificios que fueron hechos fuera de norma, que sigan de en pie. Lamentablemente, un reglamento de ese tipo es totalmente inconstitucional. Sería como también el emitir un reglamento de mitigación. ¿Para quién? Para que el comete un robo, para que hace un homicidio. Tú mataste a 2, no, pues no hay problema, podemos entrar a un esquema de mitigación, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto por uno? En fin, la norma no puede tener una salida simple, tan simple, como el de yo pago por haber infringido la norma. Pero también hay que tener una claridad, que la norma que supuestamente se infringió no está tan clara ni está tan vigente. O sea, esa supuesta violación a planes es sobre planes que no están actualizados, que no son congruentes con la realidad edificada y que no tienen la posibilidad de seguirse aplicando. O sea, es un problema real de que, por una parte, tienes normas totalmente contradictorias, desde la ley general, un código urbano también desactualizado e inconstitucional, deficiencias reglamentarias municipales, lo que llamamos planes parciales que no se han actualizado y que no corresponden a la realidad que regulan. Entonces, preguntaríamos, si la norma, que es la de Guadalajara y no la de Pérez Prado, es completamente incongruente, entonces, ¿qué mitigas? No sé si me estoy explicando. Claro. Es un problema serio. O sea, en principio es la pregunta que me haces. El de pagar por haber violado una norma, desde luego, es un absurdo constitucional y legal. Pero también, por otra parte, tienes el de que si son tan inconsistentes nuestras normas, entonces una violación es relativa, porque si yo me pusiera a discutirlas en el tribunal, lo más probable es que ganaría el juicio. Y luego hay que echarle la culpa al tribunal, que también tiene bastante culpa en esto, ¿no? Y a judicializar todo este proceso. Quiere decir que este marco normativo, entre comillas, es el que de alguna manera ha permitido este crecimiento tan irregular. El marco normativo no corresponde a una regulación, es totalmente inconsistente, no está actualizado, en general tiene una gran cantidad de contradicciones que van desde la propia ley general pasando por todas el resto de las leyes. Ver, si ya conocemos estas circunstancias omisas, etcétera, que hay, ¿qué pasa? ¿Por qué no corregimos todo esto? Yo creo, esto es exactamente la pregunta. ¿Por qué no aprendemos del pasado
borramos las cuentas porque tampoco se trata de buscar culpables, responsables, mejor dedicamos este tiempo para mejoras al futuro. Y mi pregunta clave sería, ¿hasta dónde debemos de poner el límite de crecimiento vertical? Es como hay el dicho, ¿no? El cielo es el límite. Pero a mí me preocupan, por ejemplo, los riesgos naturales que estamos confrontando en el área metropolitana de Guadalajara. Estamos cerca de 15 kilómetros de actividades sísmicas con un epicentro, que ya desde muchos meses ya no fue activo, pero sí va a regresar en ese sentido. Y yo también digo lo mismo, ¿hasta qué piso debemos de permitir la construcción si tenemos riesgos naturales? Y la otra pregunta, antes de unos meses fuimos voltando toda la perspectiva a Londres, porque fue un incendio de un edificio alto, claro, y los bomberos fueron confrontando en una acción muy heroica un reto que no pudieron cumplir. Mi pregunta es, si pasa un incendio en uno de los departamentos más altos que estamos teniendo, ¿estamos preparados por esto? No estamos preparados, por supuesto. Entonces, ¿qué hacer? ¿Por dónde comenzamos con esto? Pues yo me fui apuntando acá, poner reglas claras, parejas para todos, a la producción del desarrollo urbano. Y también debemos de entender que debemos de verificar los valores del suelo. ¿Qué pasa si estamos permitiendo un desarrollo que está fuera de la normatividad? Estamos rompiendo las reglas parejos para todos. Y en ese sentido también estamos cambiando los valores inmobiliarios. Y mi pregunta sería, y esto es algo aparte del riesgo social que estamos confrontando, aparte del riesgo natural, ¿qué pasa con esta intención de retraer los más vulnerables, estratos socioeconómicos bajos? ¿Por qué no logramos que puedan vivir en lugares céntricos? Si yo estoy escuchando políticas de unos municipios que quieren justificar la densificación para poner más vivienda más céntrica para la ubicación de las personas de bajos recursos económicos, creo que eso es favorable. Pero también debemos de entender que yo tengo entendido, y hicimos un análisis del mercado inmobiliario relacionado con datos de Proparati en mayo 2017. Estamos hablando sobre valores de renta de departamentos en el área metropolitana de 5,000 pesos hasta 50,000 pesos. Mi pregunta es, ¿no es una sobreproducción de oferta que no tiene la demanda y nos vamos a llevar a una burbuja inmobiliaria que ya fueron confrontando muchos países más? Claro. Ahora bien, Alejandro, hablaba el ingeniero hace un momento de que se fueron construyendo edificios violando normas. Independientemente de si la norma está bien o no, si es debatible, ¿no floreció aquí en este terreno la corrupción? Sí, claro. O sea, esto no se puede explicar más de una forma que es la corrupción en el sentido, por un lado, la omisión, y por el otro lado la permisión de las autoridades, ¿no? Y digo la omisión también, y yo sí quiero ser enfático en qué es el uso de suelo, porque se habla del uso de suelo como si fuera algo intangible, y no, el uso de suelo es algo muy tangible y es en función de la infraestructura. Y voy a poner el caso así contrastado, la infraestructura para un uso de suelo industrial tiene unas características. La infraestructura para un uso de suelo habitacional tiene otras características. Cuando se modifique el uso de suelo de una zona habitacional que la convierten en mixto, donde hay comercio, servicio y habitación, y aparte le aumenta el número de habitantes, esa infraestructura tiene que ser modificada. Entonces aquí, y yo voy a tema de la regla, de las normas. Las normas tienen que tener dos aspectos. Uno es que sean posiblemente legales, o sea, que dentro de la ley, que estén dentro de la legalidad, pero también que sean materialmente posible. O sea, materialmente que la materia, los elementos materiales se den, las circunstancias materiales se den. En el caso de la norma urbana tiene que también haber la infraestructura. No es nada más que se cambie en el papel la norma, o sea, eso no puede ser. Tiene que ser también junto con la infraestructura, por eso es materialmente posible. Es lo que tú dices ahorita. Un cambio de un uso de suelo tiene que ir aparejado con la infraestructura. O sea, si bien es cierto, la política nacional dice, vamos a densificar, pero nuestras ciudades no están preparadas para densificarse de esa forma porque no hemos generado la infraestructura. Y ahí es donde la autoridad tiene que aplicarse en hacer alianzas con la iniciativa privada, alianzas con los programas federales, alianzas con los mismos actores políticos, y ahora sí vamos desarrollando
por partes la ciudad, y ese sería un crecimiento ordenado tendiente a la sustentabilidad. O sea, vamos generando áreas, y esas áreas ahora sí manéjalas con esas normas en función de la infraestructura. Y yo creo que esa es la parte importante. Es como si quieres subirle 50 personas a tu vehículo que ahorita es de 5. Tienes que cambiarle llantas, motor y todo. Una vez que le cambies, entonces lo subes. Si se lo subes antes, ¿qué va a pasar? No va a caminar. Exactamente. Eso es lo que está pasando. Muy bien, Alejandro. Tengo que hacer una pausa. Regreso con más de este tema. El reto de crecer hacia el cielo es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44. Ingeniero Gabriel Ibarra, yo quisiera retomar algo de lo que mencionó Alejandro que me parece muy interesante. Y permítame utilizar esta expresión porque no conozco mucho el tema. Como si la ciudad tuviera un vocacionamiento para el crecimiento vertical. A lo mejor densificar el zona centro, pero en áreas de la zona metropolitana como Tezistán, etcétera, conservar vivienda horizontal. ¿Así sería? Bien. El problema que vas a tener que enfrentar es la falta de congruencia entre las normas. Actualmente está tratando de aplicarse una nueva ley general de asentamientos humanos, etcétera, que entró en vigor el 28 de noviembre pasado. Y en su artículo 59 dice, se deberá permitir la densificación de las edificaciones siempre y cuando no se rebasen la capacidad de los servicios de agua, drenaje y electricidad o la movilidad. Es lo que dice la ley general, la que se está emitiendo por el Congreso de la Unión como supuestamente obligatoria para toda la nación. Y aquí no dice ni Tezistán, ni dice centro, ni dice lo que dice parejo. Se deberá permitir la densificación de las edificaciones siempre y cuando no se rebase la capacidad de los servicios de agua, drenaje y electricidad o la movilidad. Esto sí es congruente, claro, con lo que está señalando aquí nuestro amigo Alejandro. Debes de tener infraestructura, sí, pero los otros elementos de hasta el cielo, si usted se consigue un jeque árabe que quiera construirle un edificio de 200 pisos y tiene el agua y la movilidad, vale, con esta ley, con vale, la ley general, vale. Ahora, sí, para cerrar rápido te diría, también deberíamos de ver a qué le vamos a llamar crecimiento vertical, porque ciertamente no todo puede crecer a un nivel, llamémoslo, como Andares o algunos edificios de la zona bancaria. Pero en cualquier ciudad moderna, desarrollada, los edificios son de entre 6 y 8 pisos. ¿Por qué? Es lo general. ¿Por qué? Porque en las primeras plantas colocas comercio, oficinas. En otras puedes colocar hotelería y en otras puedes colocar habitación, lo cual te puede permitir un uso combinado. O sea, ¿a qué le vamos a llamar crecimiento vertical? Si le estamos llamando crecimiento vertical 8 pisos, cualquier persona, cualquier diseñador de una ciudad europea se va a reír de nosotros, porque es lo que necesariamente te permite combinar una infraestructura eficiente con un costo alto. Ese es un problema. Ahora, el crecimiento más vertical, ¿no? Vivienda, por ejemplo, es muy problemático que lo lleves a más alturas. Pero en fin, es un problema, nuevamente, es un problema de ¿qué? De infraestructura y equipamiento. Y en su lógica, pues nadie va a comprar un departamento en donde no va a haber agua y donde no va a haber vialidad, se supone, por lo menos. De acuerdo. El tema de establecer hasta dónde se puede crecer, lo que tú decías, yo veo ciudades como París que todas están al mismo nivel. No hay edificios más altos, salvo en alguna zona, pero el resto de la ciudad
parejita. Es lo que decías hace un momento, Bert. Si hacemos un cálculo de promedio y tenemos nuestros pisos de 20 pisos o edificios de 20 pisos y después los desarrollos más suaves de 3 a 4, también tenemos después un promedio más entre 10, ¿no? Con ese sentido, pero estamos un poco disparejo. Y yo también pensando sobre los valores del suelo, la combinación de uso habitacional, departamentos, el famoso uso mixto, yo tengo la sensación que estamos solamente planeando superproyectos, macroproyectos. Y para mí el nuevo uso mixto es que tenemos desarrollos que están arriba de 20 pisos, más un centro comercial abajo. Y mi pregunta sería, ¿no estamos afectando con esta sobreproducción de oferta de departamentos, más espacio para comercio y servicio, las necesidades y las posibilidades de la inversión que existen acá en Guadalajara, de inversionistas y también después de personas, no más, de personas promedios que no pueden comprar, que dependen de la renta? Mi pregunta sería, dando la referencia a los valores de los departamentos, si tenemos valores de 5,000 pesos mensuales de renta a 50,000, ¿cuánto porcentaje de la población puede participar en este sentido? Y también debemos entender la producción del suelo. Si no tenemos claro que con cada inversión de cada torre que está cambiando los valores del suelo para los vecinos también, en lo bueno como lo negativo, debemos entender que también debemos tener cuidado si no estamos expulsando otra vez las personas más afuera de la ciudad por los variables de costo de precio de ubicación, más la distancia. Y yo digo lo mismo, ¿qué pasa con un departamento que tiene me gustan mucho estos desarrollos de los 80s que estamos teniendo acá en Guadalajara de 4 o 5 pisos, es un condominio tranquilo, se conocen la gente, pero muchas veces, ¿qué pasa? Tú pones un nuevo super desarrollo al lado y el dueño del departamento que renta a una familia, ¿qué va a pensar? A ver, creo ya puedo cobrar un poco más de la renta. Y si las personas están calculándolo exactamente con sus necesidades, ¿qué decisión deben de tomar? Nos tenemos de salir, debemos de buscar otras ubicaciones. Y creo que es algo que debemos tener en cuenta esta producción del suelo y estos posibles nuevos procesos de exclusión de los más vulnerables, porque yo digo lo mismo. ¿Qué hacemos con las personas de bajos recursos? Ni tienen los subsidios, ni tienen la posibilidad de accesibilidad a créditos alcanzables para comprar su departamento. Estamos hablando sobre departamentos que están en un rango de 1.8 millones hasta 5 millones de pesos. Y creo más de la mitad del área metropolitana no alcanza estos rangos. Muy bien. Alejandro Cárdenas, yo decía hace un momento el reto de crecer hacia el cielo. Entonces, ¿cómo debería ser? Ya dijimos lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Cómo tendría que ser? Realmente es... plantearía yo hasta dónde debemos de crecer, porque realmente hay un déficit de vivienda en la ciudad de Guadalajara, y digo la ciudad de Guadalajara porque es la que está ahorita detonándose, ¿no? Hay un superávit de vivienda, por ejemplo, en Tlajomulco, está ocupada. O sea, aquí la cuestión es, ¿qué estamos generando? ¿Estamos generando ciudad o estamos generando vivienda? Y los programas que se han estado aplicando desde el 95 fueron programas de vivienda y no se generó ciudad. En los desarrollos de Tlajomulco se generaron ciudades dormitorio, o más viviendas dormitorio, pero no generaron ciudad, no generaron centros de población. A esas personas que se fueron para allá, que ya tienen un compromiso de pagar y que esas viviendas están desocupadas o deshabitadas, tendría que estársele generando la infraestructura, que sería más económico generar la infraestructura como para quererlo regresar a Guadalajara. Guadalajara, yo creo que si generan condiciones de mejor calidad de vida para evitar la expulsión de los habitantes ahorita, realmente vendría o retomaría el flujo de gente o de personas que realmente tendrían ya propiedades o que tienen propiedades y que no van, o sea, y que los que están en Tlajomulco difícilmente van a poder pagar las cantidades del 1.800.000 o 5 millones de pesos de un departamento, que es lo que están tratando de detonar. O sea, tampoco hay un nicho de mercado para la clase baja o para la vivienda social realmente en Guadalajara. O sea, no se está dando esta situación, se está dando para la clase media alta o alta. Realmente es donde estamos viendo estos desarrollos, porque lo mismo les cuesta construir en términos de material
un desarrollo en el Cerro del Cuatro que en Providencia, pero prefieren hacerlo en Providencia porque la plusvalía es diferente, que es lo que hablamos del valor del piso, del valor de la zona. Pero ese valor de la zona se lo dieron los vecinos, no se lo dio la autoridad. Por el momento, Alejandro, ¿dirías tú que esto de las edificaciones se ha vuelto una moda más que pensar en una respuesta social de densificar? Para mí es eso. O sea, es dónde meten lana, no sé dónde la saquen, pero dónde meten la lana y dónde la meten de mejor forma. Punto. Porque hay muchas edificaciones verticales que ni siquiera están habitadas. De acuerdo. Muy bien, tengo que hacer la última pausa, regreso para las conclusiones del programa. El reto de crecer hacia el cielo fue el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos en la parte final. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Gabriel. Conclusiones. Sí se construyó vivienda, ¿por qué? Porque era para lo que había recursos. Porque existió para bien, que es bastante para bien, un Infonavit. Con todos los defectos que quieran, se genera un fondo de los trabajadores y de los patrones para producir vivienda. Eso generó el que se multiplicaran las unidades habitacionales. Y de otro lado tenemos un problema que no estamos visualizando. Otra vez estamos repitiendo una fuerte migración hacia Guadalajara. Migración, ¿por qué? Porque Guadalajara tiene cultura, tiene escuelas y hay otros lugares en que no son de esa calidad y hay inseguridad. Esos datos los podíamos precisar. Entonces, hay vivienda porque hay un fondo de vivienda y hay quien la ocupe porque hay quien se traslade a ocuparla. Sí, también se requiere el generar un aspecto muy importante de carácter productivo, generar industria. Es impresionante, por ejemplo, cómo en un PodMed el aspecto industrial queda, además no existe la industria en el PodMed. O sea, ¿quién va a trabajar entonces? Para aclarar el PodMed, para que la gente... Sí, el programa de ordenamiento territorial del área metropolitana de Guadalajara. Muy bien. Entonces no existe más que ¿qué? Vivienda y espacios verdes. Es un aspecto muy grave de planeación. Por ello estamos entrando en esta situación contradictoria. Desde luego, el aspecto de las normas hay que atenderlo y en mi visión, en cómo aprecio que se vaya a poder realizar, es que vamos a tener que regresar a atenderlo con municipio por municipio que más lo requiera. Porque los graves errores que tiene la ley general no se van a poder corregir en lo que resta de esta legislatura y tendrá que esperarse hasta que la siguiente lo pueda empezar. El Congreso del Estado muy difícilmente va a tener la posibilidad de emitir o reformar código urbano. La pregunta es si están por lo pronto enterados de esos errores que hay. Pues bueno, por lo menos lo que siempre les hemos dicho, Carlos, por lo menos debes de leer, ¿no? Debes de leer. Y entender también. Bueno, yo diría que leyeran por lo menos y de luego el entendimiento vendría después. Entonces, esa confrontación de recursos para vivienda, una fuerte migración, sí te va a generar mayor población. Claro. ¿Y cómo la vas a tener que absorber? No la vas a absorber en andares, pero sí vas a tener que generar algún modelo de atención para poderlos alojar. Muy bien. Bert, tus conclusiones. A mí me gusta mucho caminar la ciudad. Como dijiste tú, Alejandro, nos damos cuenta que tenemos desarrollos verticales que no están en uso. Y aparte de eso, también debemos de pensar caminar la ciudad también, si tenemos una visión de vivir en departamentos, debemos de quitar el automóvil, debemos de buscar alternativas de desplazarnos, debemos de tener los servicios, las infraestructuras cerca. Debemos también de pensar dónde trabajan la gente, dónde son sus fuentes de ingresos. ¿Para qué te sirve un departamento al otro lado de la ciudad si tu fuente de empleo es al otro lado? Y en ese sentido también necesitamos entender que el valor social debe ser la clave para la toma de decisión, porque tenemos más del 50% de la población que no está participando y que no tiene el bolsillo grande que puede comprar departamentos de este tipo, y allá debemos de pensar cómo incorporamos a través, yo confío mucho en el concepto del contrato social,
¿Cómo logramos que la gente que tiene más y que pagan más puedan, por ejemplo, absorber los gastos de vivienda de interés social? Porque esto también lo están haciendo otras ciudades. A ver, te permitimos más pisos, pero nos vas a dar como ayuntamiento, nos vas a dar tanta cantidad de vivienda para interés social. Y que no interés social en el sentido que la gente después son dueños de su casa o de su departamento, de su inmueble, y después lo venden porque tienen otro beneficio y después se buscan otra vez lugar. Debemos de pensar en reglamentos. Yo confío mucho si logramos unificar la intervención urbanística bien planeada para ordenar la ciudad desde una perspectiva integral, con las leyes, con las normatividades, con las reglas claras para todos y el componente del financiamiento, estamos avanzando. Porque me preocupa mucho que nos vamos a morir del éxito. Estamos viendo que los departamentos ya se venden en todas las ciudades en el mundo, sí, pero ¿cómo vamos a implementarlo de manera exitosa acá en el área metropolitana? Una homologación, dices tú, en los municipios, ¿Sí? ¿no? Y esto toca a la visión metropolitana. El Instituto Metropolitano de Planeación, con el POTMET, con el Plan de Ordenamiento Territorial a escala metropolitana, debe de pensar en densidades, debe de pensar en usos del suelo y también en el fenómeno de la verticalidad, que desde mi punto de vista está poco tocado en este instrumento. Ni aparece ahí, vamos. Muy bien. Alejandro Cárdenas, tus conclusiones. Bueno, mis conclusiones es, necesitamos urgentemente poner un alto a la vorágine de construir por construir. Debe de haber una mesura, debe de haber un ordenamiento por parte de la autoridad, por parte de los inversionistas, una mayor participación de la sociedad, pero una participación que sea tomada en cuenta, porque hoy parece ser que la ciudadanía pues le llaman nada más para decir los llamé, pero pues no te voy a hacer caso, ¿no? Y lo hemos visto en muchas cosas. La verticalización que están planteando en este momento, que es en cualquier parte de la ciudad de Guadalajara, así se está planteando, va a ser un gran error. El mismo error que se cometió en generar vivienda en cualquier parte, en los municipios fuera de la ciudad, del área metropolitana, o de fuera de Guadalajara, es exactamente el mismo error. Sin infraestructura, sin estudios, sin medir cuáles van a ser esas consecuencias de esa verticalización. Y ya tenemos varios ejemplos de cómo las edificaciones están siendo, este tipo de edificaciones están afectando a corazones de manzana, todas las manzanas, y expulsan a los vecinos de esa zona. Entonces, en vez de generar que venga gente a la ciudad, rompen el tejido social, expulsan a los habitantes que tenían una radicación de 60, 50 o 100 años, ¿no? En zonas como la zona centro, y realmente los están expulsando. O sea, ya no son vivibles esas fincas habitacionales que ahorita están ahí por el robo, por el vandalismo, por la forma en que se está construyendo, las molestias. Todo esto hace que se expulse a los ciudadanos. Entonces yo creo que sí se tiene que replantear el modelo o el cómo vamos a hacer la verticalización o la redensificación de la ciudad. Yo creo que debemos ser más inteligentes. Muy bien. Gracias, Alejandro. Ver, muchas gracias. Muchas gracias. Gabriel, muchas gracias. Me quedo, como siempre, con un minuto para una conclusión final y voy a retomar parte de lo que aquí se mencionó en esta mesa. Bueno, descubrí un documento en el CIAPA, Sistema de Agua Potable, del 2010, que desde el 2010 advertía que el 50% de la red de drenaje en Guadalajara había llegado ya a su vida útil, es decir, había que cambiarla. También el 45% de la red de agua potable estaba en las mismas condiciones y tenía que cambiarse. Para esto habría que invertir 8,000 millones de pesos de 2010. Ese era este diagnóstico. Han pasado 7 años y las condiciones son similares. De ahí empezaría, pues, la pregunta es si tenemos la infraestructura para este crecimiento vertical del que se habla ya en la ciudad y que se pone en práctica. La segunda, me gusta mucho lo que dijo Bern del crecimiento. ¿Por qué 20 pisos? ¿Por qué 15 pisos? Pareciera una moda hacer cada vez más megadesarrollos cuando podría ser de 4 pisos. Dotar vivienda donde los vecinos se conozcan, como mencionaba. Y por último, lo que mencionaba Gabriel, en el sentido de que la norma tiene que ser congruente y no como está ahora, que fomenta de por sí la corrupción galopante que ya vivimos en este país. Entre todos este tipo de situaciones tenemos hoy un cóctel muy complicado que ha convertido a este crecimiento hacia el cielo, la verdad, en un auténtico infierno. Hasta la próxima.